Bienvenidos amigos, un episodio más, podcast Mitos Psicológicos. Después de una breve pausa, estamos por aquí de regreso. Y es que el día de hoy estamos digo festejando porque soy psicólogo, estamos dándole paso a este día 13 de enero, en el cual se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y es cierto, la depresión pues es un padecimiento, un trastorno el cual ha cobrado mucha popularidad y ahora llega el momento en el que pues todo el mundo se siente deprimido. Entonces, ha tomado relevancia, sin embargo, pues también el hecho de popularizarse a veces provoca o produce que se le preste menos atención porque pues es algo muy común, entonces muchas personas lo tienen y por eso no se le presta la atención debida. Para iniciar, me gustaría comentar algunas breves estadísticas las cuales pues, nos tienen que poner a pensar acerca de qué es lo que nos espera cuando hablamos de depresión. La primera es que en México 15 de cada 100 personas padecen depresión. Estamos hablando de un 15% de la población, entonces pues es un buen número y las estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, pronostica que para el 2030 la depresión va a ser la causa número 1 de ausentismo laboral. Actualmente la depresión es la primera causa de padecimientos mentales, ¿sí? Y en el 2030 va a ser de ausentismo laboral. También es importante recalcar y saber que la depresión afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres y que la población que es más probable que pueda padecer depresión o que es la más vulnerable son los jóvenes de entre 12 a 25 años. Entonces, el conocer estos números nos da un poquito de ventaja porque podemos hacer algo para cambiar la situación o bien podemos dejar correr el curso natural de la vida y esperar a ver qué nos depara el futuro. Pero bueno, entonces este podcast está destinado para hablar sobre la depresión. Vamos a hablar un poquito acerca de mitos y realidades de la depresión. Entonces, pues vamos a arrancar, ¿no? Lo primero que necesitamos checar es qué no es la depresión y es que a veces se estigmatiza el que si me siento triste por algunos momentos, pues quiere decir que tengo depresión, ¿no? El sentirnos tristes son emociones naturales de nuestro cuerpo. Recordamos que nosotros contamos con 5 emociones básicas y que de esas 5 emociones básicas pues parten emociones las cuales son más complejas y la tristeza forma parte de una de estas 5 emociones básicas. Lo que nos permite conectar con nuestra tristeza es poder conectar con las pérdidas que llegamos a tener en nuestra vida y pues el sentir esta sensación de vacío es completamente natural. Entonces, el estar triste no es estar deprimido. Más adelante vamos a checar qué criterios se requieren para poder hablar de un diagnóstico clínico de depresión. Entonces, sin más, es importante mencionar que no hay un origen exacto, no hay un origen único de la depresión. Es una mezcla de muchos factores, pueden ser tanto endógenos, internos, algo que pasa dentro de nuestro cuerpo, o pueden ser exógenos, que están relacionados más con nuestro medio ambiente, más con cosas que pasan a nuestro alrededor, y que muchas de ellas no podemos controlar, pero sí afectan en cuanto a la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, si hablamos de factores endógenos, nos referimos a todos estos procesos químicos que suceden dentro de nuestro cerebro. Lo comentaba hace un ratito, tuvimos un conversatorio y pude hablar sobre este mismo tema. Lo comentaba el ejemplo como que dentro de nuestro cerebro hay un cierto tipo de cableado, el cual lleva información de un lugar a otro, y en este caso
lo que transportan o lo que producen estos cableados internos que son nuestras neuronas, nuestras conexiones neuronales, lo que llevan o lo que producen son los famosos neurotransmisores. Hay un neurotransmisor que está encargado principalmente de regular nuestro estado de ánimo, el que produce o controla también nuestro nivel de apetito, el cual se ve afectado cuando se padece depresión. Este neurotransmisor es la serotonina. Entonces, tener niveles bajos de serotonina nos puede provocar pues el no tener ganas de hacer las cosas, y es algo que no necesariamente nosotros controlamos. Puede ser por alguna predisposición genética. Esto quiere decir, si mi papá o el papá de mi papá o el papá de mi papá de mi papá o familiares, familiares cercanos padecen o padecieron alguna enfermedad mental, pues yo tengo esta predisposición. No necesariamente el hecho de que alguien de mi familia lo haya padecido quiere decir que también lo padezco, pero puede ser. Ahora, hay factores externos, factores exógenos, mejor dicho, factores externos, los cuales también pueden condicionar el que nosotros podamos padecer en algún momento depresión. Uno de ellos podría ser una ruptura amorosa, ¿sale? Entonces, normalmente nos vamos a referir a situaciones las cuales son inesperadas. Lo que más puede desencadenar una depresión, aunado a muchos otros factores, pueden ser factores que son inesperados, son exógenos, pero a veces no se ven venir y son los que generan más impacto. Como lo comentaba, la ruptura amorosa, a veces necesitamos cambiar de residencia de un momento a otro, y esto también pues, es un cambio, es una situación que no teníamos contemplada y la cual exige en nosotros una reestructuración. Esta reestructuración puede traer consigo la depresión. También enfrentar problemas financieros, el perder a una persona cercana, a un familiar. Y ahorita hay una situación la cual pues también ha puesto los focos de alarma y ha sacado muchos casos nuevos de depresión. Es la pandemia por el COVID-19 y sus 1533 variantes, que hasta la actualización de este momento estamos con la variante Deltacron, que es una mezcla entre la Delta y el Omicron. Entonces estamos en el Deltacron. Afortunadamente se están haciendo muchos esfuerzos para poder vacunar a gran parte de la población. Entonces, justo hoy es el día que vacunan a la mayor parte del magisterio. Entonces, esto nos da un poquito de esperanza en cuanto a si disminuyen los casos, pues los casos también de depresión generada por la pandemia o por el COVID o por no contagiarse o porque ya me contagié o porque perdí a algún familiar, pues van a ser un poquito menos probables. Esperemos que esto disminuya. Como tal, el daño en cuanto a salud mental pues está hecho, y nuestra trabajo o obligación como profesionales de la salud es brindar la atención oportuna. Este podcast busca cumplir esta función, la función oportuna de divulgar ciencia. Ahora, una vez que dejamos en claro cuáles son los factores endógenos y exógenos que pueden provocar la depresión, esto sin contar nuestros hábitos. Ojo, estoy hablando de situaciones que son no esperadas, pero obviamente también pueden entrar ahí mis hábitos de sueño, mis hábitos de alimentación, la capacidad que tengo para conectar con mis emociones, aceptarlas y no reprimirlas o ignorarlas. El conectar con ellas me da una ventaja, sin embargo el no hacerlo me puede también poner en una situación vulnerable al momento de sentir algún o padecer algún trastorno mental. Okay. Entonces, ahora podríamos entrar en una clasificación de acuerdo a cuáles son los tipos de depresión, y ya después de ello paso con la sintomatología, porque pues todas estas tipos de depresión comparten cierta sintomatología. Entonces, los voy a mencionar
No voy a entrar como tal en todos, ya si algunos de ustedes desean que podamos ampliar más el tema, me lo pueden dejar en los comentarios del podcast o le pueden mandar un mensajito directo a la página de Facebook o de Instagram. Recuerden que me encuentran como psicólogo Carlos Muñoz y ahí podemos ampliar el tema, ¿no? Entonces, dentro de las categorizaciones, si así la podemos llamar, de la depresión, vamos a encontrar el trastorno depresivo menor, el trastorno depresivo mayor. La diferencia entre uno y otro, pues, es la intensidad de los síntomas, la persistencia y la consistencia en ellos. También podemos encontrar el trastorno afectivo estacional, que tiene características de la depresión. Sin embargo, este trastorno fluctúa con sentido a la estación del año. Puede ser, o se presenta frecuentemente o regularmente o más comúnmente en invierno o en otoño, que es cuando existe menos luz del sol. La luz del sol también ayuda a la producción de neurotransmisores y al no haber luz, pues también disminuye la producción natural y esto puede ocasionar que también se pueda sentir esta sintomatología. Sin embargo, al cambiar la estación, se normalizan nuestros niveles de serotonina y esto produce que, pues ya produce que se vayan a producir. Entonces, en el caso de las mujeres podemos encontrar la depresión postparto, y es que pues el parto es una situación, un evento traumante para las mujeres en muchas ocasiones. El esfuerzo que se realiza es tal, pues no nada más el esfuerzo al momento del parto, sino durante toda la concepción del embarazo. Se enfrentan diferentes cambios hormonales, cambios en el cuerpo, cambios emocionales. Entonces todo esto después del parto desencadena en una depresión en la cual pues la madre pierde muchas veces el sueño, pierde el apetito, tiene dificultades para conectar o para compenetrarse con su bebé y a veces los rechazan por esta situación. Sin embargo, bueno, tenemos un evento traumante el cual nos está predisponiendo o nos está avisando que esta situación puede pasar. Y para terminar este tipo de clasificación encontramos a la distimia. La distimia es el periodo prolongado de tristeza y de sentimientos de vacío, el cual pues se vuelve un poquito más crónico, por así decirlo, por el tiempo que se enfrenta. Ya cuando pasa del año, este sentimiento de depresión se puede catalogar como distimia, y como lo comentaba a la maestra Vero en el conversatorio, se enfrentan picos donde me siento mal y de momento me siento muy bien y después vuelvo a regresar y de momento me siento muy mal y así voy. Entonces el estado distímico es como una situación que nos acompaña ya para todo el resto de la vida, esperando que pues nosotros no hagamos nada. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Bueno, vamos a poder encontrar una mezcla de síntomas tanto físicos como químicos como emocionales, ¿sale? También síntomas conductuales. La principal manera para poder identificarlos es que vamos a sufrir una alteración en el estado de ánimo. Esta alteración regularmente pues nos da para abajo. Nos sentimos tristes, no tenemos ganas de hacer nada, no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de ver a las personas, es más, nos aislamos, no queremos recibir ayuda de nadie. En la mayor de las situaciones se presentan pensamientos fatalistas sobre mi vida, me autocritico demasiado y siento que no valgo nada. Como para hacer una referencia, la depresión tiene esta cierta connotación de quedarnos estacionados en el pasado.
si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, si hubiera abrazado a mi familiar por última vez, es que cuando yo era joven era más guapo, es que cuando yo era joven tenía más fuerza, tenía más energía. Todos estos pensamientos se presentan a diferencia de la ansiedad. La ansiedad pues se va hacia el futuro, hacia esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero bueno, eso ya será para otro podcast. Entonces se presentan este tipo de pensamiento, se descuida el aseo personal, ya no se tiene ganas de hacer nada, disminuye el apetito, y como lo comentaba regularmente, los bajones, no los bajones no, los sentimientos o las emociones dan en forma de bajón. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya sintomatología de la depresión que de hacia arriba. A veces vamos a poder identificar como la persona que lo padece también le dan sus atracones de comida, también está muy eufórico, muy feliz, y esto también puede ser alguna sintomatología de depresión. Vamos a poner que estamos en una línea y este es nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando haya picos repentinos para abajo y se mantengan, puede ser un indicador para poder diagnosticar depresión. Ahora, entrando en cuestiones de diagnóstico, hay que contemplar que por lo menos se deben de presentar 5 síntomas, por lo menos 5 síntomas durante gran parte del día, durante todos los días, por lo menos durante 2 semanas. Cuando todo esto se alinee o se junte, ya podemos pensar en un diagnóstico de un trastorno depresivo. Dependiendo la intensidad, dependiendo la frecuencia y la recurrencia, se puede catalogar como trastorno depresivo mayor o menor. Para que el trastorno depresivo se vuelva mayor, tienen que ser síntomas mucho más elevados y por lo menos pasar medio año para su diagnóstico. Entonces, esto es para que nosotros podamos descartar en algún momento, no sé, hay un día que me siento triste toda la mañana porque no tuve derecho a examen porque falté, pues probablemente sea una reacción esperada, la tristeza por alguna situación que antecede a esto. Sin embargo, si todo el tiempo estoy triste y todo el tiempo siento que no valgo nada, probablemente podríamos considerar un diagnóstico por trastorno depresivo. Ahora, es importante que nosotros tengamos este conocimiento de que no podemos estarnos autodiagnosticando. Una cosa es que identifique lo que tengo, otra cosa es que tenga una idea de que probablemente esté padeciendo depresión y otra cosa es que diga, tengo depresión. Estos diagnósticos solamente los tiene que realizar un especialista, un especialista en salud mental, psicólogos, psicoterapeutas facultados para poder realizar un diagnóstico clínico, suponiendo que lo que busquemos sea atención psicoterapéutica. Un psiquiatra también nos puede diagnosticar el trastorno, un psiquiatra incluso nos puede recetar antidepresivos, sin embargo, no es la opción que yo recomendaría como la primera. Es decir, deberíamos ir escalando de menos a más y primero consultar a un psicólogo o a un psicoterapeuta si él considera que se puede llevar todo con un proceso psicoterapéutico, sería lo ideal. Y ya en dado caso que pues el trastorno haya tomado mucha fuerza, lo ideal sería llevar un tratamiento mixto o bien tomar antidepresivos, pero eso no lo decido yo, eso no lo decides tú, eso lo decide un especialista en psiquiatría. La psiquiatría, bueno, ya lo hemos comentado en podcasts anteriores, es esta especialidad de la medicina en la cual pues el médico se especializa en los padecimientos mentales con un origen o con una afectación orgánica. Todo lo que tenga que ver con lo emocional, con lo social, con lo afectivo, lo del psicólogo. Entonces, sin querer, ya abarcamos un poquito acerca de los tratamientos, pero este tema y esta situación, la cual es, pues, estamos hablando acerca de depresión, me vas a decir, pero Carlos, ¿y yo cómo puedo ayudar?
Nosotros cómo podemos ayudar desde nuestras trincheras, porque al final de cuentas, si no somos especialistas en salud mental, somos simples mortales que no sabemos nada de salud mental, pero eso no quiere decir que no podamos apoyar. Sí se puede ayudar. Entonces, pues aquí voy a mencionar algunas situaciones mediante las cuales nosotros podemos apoyar a familiares, amigos, conocidos que puedan estar padeciendo de la depresión. Y una de ellas, y la primordial, es no juzgar. Si nosotros respetamos que la persona no decide tener depresión, la persona no decide enfermarse, la persona no decide dejar de asearse, dejar de comer, no dormir bien, la persona no lo decide, simplemente la enfermedad pues lo empieza a consumir y esto provoca que pues no tengan ganas de hacer nada y nosotros si nos dedicamos en lugar de ayudar y comprender, nos dedicamos a juzgar y a decirle que está loco y a decirle que no lo quiere hacer porque no lo quiere hacer, pues de ahí no estamos apoyando mucho. La recomendación, lo primero que podemos hacer es no juzgar, entender que son padecimientos de salud mental y que no estamos exentos de padecerlos nosotros. Actualmente, y por decir actualmente es, no hay, o sea, y no creo que haya en algún momento, alguna vacuna contra la depresión. No es como que ya te pones algo y ya estoy chido, ya decido estar bien. No se puede y sería muy sencillo, ¿no? Entonces hay hábitos los cuales podemos nosotros cuidar para poder preservar o fomentar nuestra salud mental. Sin embargo, no hay una pastilla o una vacuna que nos cure. Entonces, lo primordial es comprender que la persona no tiene la culpa de lo que le está pasando. La otra cosa con la que nosotros podemos ayudar es no estigmatizar. Es una enfermedad de salud mental, al igual que es una caries, al igual que lo es el no poder ver bien, al igual que lo es un dolor de cabeza. Se puede hablar con la misma apertura, porque el hecho de hablarlo bajito y decir como en modo de tabú, ay no, ¿qué crees que le dio la depresión? Todo esto tampoco ayuda porque estamos fomentando la desinformación y son cosas que, hablando de salud mental, debemos evitar. Ahora, otra situación con la que nosotros podemos apoyar es fomentar la salud mental en casa. Hola Rocky, mi gato se subió a la mesa y aquí está, ya salió en el podcast y los que vean esto en YouTube van a ver cómo se acaba de subir a la mesa y está pasando por aquí. Entonces, la siguiente opción es fomentar la salud mental en casa. Lo comentaba precisamente también en el conversatorio de hace un ratito, es, si yo vendo salud mental, tengo que consumir salud mental. Si yo quiero que mi hijo goce de buena salud mental, el primero que la tiene que gozar es el padre, la madre. Entonces, los niños aprenden por el ejemplo. Entonces, el ver que el padre toma la salud mental como algo igual que como si fuera al gimnasio, como si salir a correr, como si cuidara su alimentación, va a hacer que el niño, el adolescente, lo pueda ver de la misma manera. Y el hablar de nuestras emociones en casa con toda libertad, pues va a fomentar que yo pueda identificar cuando me siento contento, cuando me siento triste, cuando estoy feliz, cuando estoy enojado, y que sepamos qué hacer con estas emociones y con lo que nos dicen estas emociones. Y pues ya entrando un poquito más en materia, la otra manera de la que nosotros podemos apoyar es pues recomendando a profesionales de la salud mental. Podemos decirle a nuestros pacientes que podrían considerar la terapia y algo que está muy cliché en esto de la salud mental es que si el paciente no quiere cambiar, por más que nosotros hagamos, deshagamos, lloremos, gritemos, corramos, no habrá poder humano el cual pueda apoyar al paciente. Por eso, o de ahí la importancia que todo esto se pueda hacer de manera preventiva o atender los primeros síntomas. Entre más se vuelve crónica la situación, más complicado y pues, ¿qué más les puedo decir? ¿No? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nos compete acerca de la depresión.
Es una enfermedad muy complicada y quien ha tenido la oportunidad o la desgracia de padecerla o de tener familiares, amigos, conocidos que están metidos en esta situación, pues observan, no me dejarán mentir, se observa un deterioro de la personalidad de manera progresiva. A veces parecen ser cambios insignificantes. La cuestión es el tiempo que se mantienen estos hábitos, los cuales pues lo único que generan es el deterioro tanto físico, mental, cognitivo del paciente. Pues es un poquito complicado. Para eso está especialistas en salud mental. Entonces vamos a generar esta cultura en salud mental. Y si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, no duden dejarla en la página de Face, la de Insta, como psicólogo Carlos Muñoz. Pues ya, así es esta situación. Y vamos por una jornada más. Cuídense mucho, amigos. Cambio y fuera.